Bueno, lo primero que hacemos para trabajar esculpido en Moodbox, pues es entender el cómo funciona. Básicamente Moodbox en la fase de esculpido, a diferencia de la de texturizado, no te va a avisar nunca si tú tienes o no un layer activo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es em, crear un layer nuevo. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es tocar la geometría o seleccionar con tocarla suficiente y vamos a crear un layer nuevo. ¿Listo? Este layer nuevo nos va a permitir deshacer las cosas que hayamos hecho o aumentarlas o jugar con ellas, porque los layers en Moodbox permiten no solo utilizar el 100% de opacidad, sino permiten utilizar más del 100 o incluso valores negativos como opacidad menos 30, que básicamente lo que hace es que si en 100 jalo los vértices, pues él hace una proyección lineal, entonces simplemente si le digo menos, los va a llevar de manera lineal hacia el lado opuesto. Bueno, los layers en Moodbox puedo tener varios en cada nivel de subdivisión, pero solo puedo tener un nivel de subdivisión por cada layer. Eso quiere decir que yo voy a crear el layer en la medida en la que voy aumentando el nivel de subdivisiones del modelo. Si nosotros tenemos que hacer alguna corrección en el modelo, digamos que yo en este caso fuera a trabajar mmm, mi geometría en nivel cero, porque quiero, no sé, arreglarle algo que siento que no me quedó muy bien en Maya, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo hago es eh, arreglar este tipo de detalles en nivel cero. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, voy a darle un pequeño smooth, a relajar algunos vértices acá, pero los voy a hacer de manera simétrica. La idea es que todo lo que yo haga a un lado, pues ocurra al otro. Entonces, este tipo de ajustes, si yo los voy a hacer para dejarlos en el modelo, o sea, si considero que mi modelo tiene que tener estos ajustes, se hacen en nivel cero. Y luego exporto posteriormente el OBJ de este modelo en nivel cero y lo llevo a Maya de nuevo. Eso solamente para hacer ajustes. Ajustes como por ejemplo, no sé, que siento que la postura de mi personaje, bueno, ni siquiera la postura, la malla de mi personaje debería modificarse por X o Y razón. Debería ponerle más espalda o menos espalda o cosas por el estilo. Por ejemplo, ese detalle que acabé de hacer ahí. De enderezar el brazo un poco porque lo sentía un poco torcido. Entonces lo voy a llevar después. Lo voy a llevar después exportado de Moodbox a Maya. ¿Listo? Bueno, eso lo hacemos en nivel cero. Ahora, ¿qué otra cosa hacemos en nivel cero? Mm, si yo siento que hay modificaciones que debo hacer, bueno, cualquier cosa que yo le haga en nivel cero, lo recomendable es exportar esa geometría de nuevo a Maya. Pero digamos que ya terminé de hacer las cosas en nivel cero y ahora necesito hacer un poco más de detalle. Entonces la forma de subdividir aquí en Moodbox es Shift D.
El chip D me va a dar un nivel más de subdivisiones. Ese nivel más de subdivisiones me va a permitir a mí trabajar, refinar detalles con mayor facilidad. Por ejemplo, si yo ya quisiera empezar a trabajar aquí la piel de mi modelo, hacer que se vea como un poco más eh, despegada, como si tuviera piel colgada. Recuerden que acá creé el layer antes de darle el chip D, pero no toqué el modelo, entonces todavía no está bloqueado. Miren por el contrario como el layer en nivel 0 ya está bloqueado. Aquí yo por ejemplo puedo aquí por ejemplo puedo jugar a hacer que mi modelo tenga cierta piel colgante en la panza. Si ustedes oprimen control en la medida en la que en la que estén utilizando cualquier herramienta, se van a ir directamente a la herramienta opuesta. Es decir que por ejemplo en este caso, si yo utilizo control, estoy empujando la geometría. Y si yo oprimo mi herramienta o utilizo mi herramienta sin control, pues estaría jalando la geometría. No la jalo y con control la empujo. Es importante utilizar ciertos stamps. Los stamps me ayudan a romper la uniformidad del modelo. Aquí puedo reforzar, de hecho, si quiero que se sienta que el modelo tiene más definida la musculatura. Siento que me fui mucho, puedo utilizar un relajar o puedo utilizar un smooth. La diferencia entre ellos es que el relajar va a relajar la geometría, o sea, distensionar la geometría, pero tratando de no cambiar la forma, sin cambiar la forma. En cambio, el smooth sí va a promediarla. Bien, ahora los brazos.
Ujú. Recordemos que mientras no sea necesario aumentar el nivel de geometría, vamos a tratar de no hacerlo. ¿Por qué? Pues porque por manejo y demás, entre menos Shift D tenga al final el personaje, pues de todas formas va a necesitar menor nivel de resolución la textura para ciertos detalles. Es decir, hasta cierto punto yo voy a trabajar las arrugas del cuerpo y de la cara de esta manera, y en determinado momento empezaré a trabajarlas con, pues preferiría por ejemplo cosas como las huellas digitales, no trabajarlas con esculpidos, sino trabajarlas con un mapa de normales o con un mapa de bump, normales preferiblemente. Es a eso a lo que me refiero. Bueno, entonces, ahora si yo veo que con el nivel de geometría que tengo puedo trabajar, pues voy a trabajar sin aumentarlo. Ahora voy a trabajar un poco las arrugas. Como se dan cuenta, ya el cuerpo le define un poco más el detalle de del tono muscular, diría yo, en ciertas partes como las piernas, la barriga, distensiones en la piel, que ahorita cuando la veamos ya con el nivel de subdivisión se va a suavizar, y voy a ver si la manejo así o le hago algo nuevo. Ahora voy a trabajar la cara. Lo primero es ver por dónde vienen los pliegues de la piel. Si ustedes quieren hacer arrugas, tienen que entender cómo por dónde vienen los pliegues de la piel para hacerlo. Cuando estemos trabajando en el centro del modelo, es recomendable hacerlo sin simetría para que se vea más interesante. Recuerden que las arrugas van hacia adentro y las venas van hacia afuera. Entonces, en este caso, si yo quiero trabajar las arrugas, pues yo empujaría la geometría más allá de jalarla. ¿Listo? Hacer una prueba con este nivel de subdivisión creo que es bastante pequeño para trabajarlo ahí. Entonces voy a trabajar estas. Shift D. Así tengo más divisiones. Creo mi layer. Adelgazo mi pincel. Está algo colgado el PC. Usualmente no debería tener mayor nivel de procesamiento para él. Recuerden que las arrugas van en el sentido de los pliegues de la piel, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo,
Funcionan como si fueran ramas. Si no tienen divisiones no van a poder hacerlo. Entonces aquí continúo. Aquí quiero darle un detalle como de escurrimiento de la piel. En esta parte de acá. Mucho mejor. En el caso de este modelo yo ya le tenía tantos detallitos modelados desde la misma base, como estos. Pues no voy a tener que demorarme tanto haciéndole más esculpido en este nivel, en la espalda por lo menos, no ahorita, para el ejemplo. Voy a dar un chip D. Voy a apagar la geometría. Y voy a suavizar un poquito acá los detalles que siento que quedaron muy marcados. Porque pues está trabado el PC y no.
Ahí ya suavice más esas arrugas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, si quiero darle un poquito de textura a la geometría, que no sea tan ordenadita, voy a utilizar algunos de los diferentes pinceles que hay como stamp y pegar algunas pinceladas sin desplazar mucho el pincel, solamente me interesa darle un poquito más de distorsión. Y ahorita lo voy a hacer con un stencil, pero bueno. Estoy tratando de encontrar como el nivel de ajuste para hacer ver esta zona más distorsionada, como si tuviera la piel plegada. Y eso lo logro distorsionándolo con control y sin control, es decir, empujando y jalando geometría. Muy bien.
Quisiera marcar detallitos. O las costillas o cosas similares los haría de la misma forma. Pero bueno. Ahora, las texturas. Si yo quiero imprimir encima del modelo para que se sienta distorsión en la geometría y quiero aplicar algún tipo de stencil encima, debo tener aún más divisiones, ¿sí? Debo tener un stencil adecuado. Voy a mirar qué stencil tengo que me pueda servir para los efectos que quiero. Por ejemplo, arrugas. Si yo quiero utilizar algún tipo de arrugas en la piel, puedo crearlo. El pincel puedo crearlo, pero bueno, voy a utilizar este que es como un poco más reptil. Entonces tengo mi textura. Insisto que hay ciertos detalles que ya son muy pequeños que funcionan mucho mejor si los hago a partir de mapas de geometría, pero bueno, les quiero mostrar esto. Entonces voy a abrirle algo que sea más notorio. Huequitos. Voy a poner estos puntos en la geometría. Entonces voy a llevar mi stencil. Aquí lo voy a dejar en la esquinita. El stencil es como una calcomanía que solo pinta sobre la forma que yo tengo puesta. Sin embargo, yo me lo puedo llevar ahí a la esquinita y decirle aquí en las opciones del stencil Use Title, lo que me va a permitir a mí, por ejemplo, pintar acá, por ejemplo, en esta zona, como mi zona de interés. Con la tecla S yo puedo manipular el tamaño de la textura. Entonces le voy a decir Use Title, le quito el chulito de Show Title para que no me estorbe. La puedo dejar ahí, miro dónde quedó, listo. Y yo voy a poder trabajar esto igual de manera simétrica. Mi herramienta de manera simétrica y voy a poder trabajar algunas zonas de mi geometría. Recuerden que si oprimo control lo va a hacer al revés, va a invertir la textura. Entonces tendría detalles como por ejemplo como esto.
Entonces miren cómo voy generándole textura a mi personaje. Tienen que utilizar diferentes texturas dependiendo del acabado de la zona que quieren dar. Por ejemplo, a ver, miremos qué otro me puede funcionar bien para el personaje. No sé cómo puede funcionar esta. Parece que sí. Entonces aquí, por ejemplo, la textura de mis brazos. Una ventaja del stencil es que ustedes pueden tener el mismo tamaño del stencil, pero agrandar el pincel y no les va a alterar el tamaño del stencil. Entonces yo puedo hacer cosas como esta para romper la uniformidad de mi modelo, que mi geometría no se vea totalmente lisa, digámoslo así. Entonces con el stencil adecuado, ya no le pinté venas a los brazos, podría hacerlo. Lo que me interesa realmente es romper la uniformidad de la geometría. Eso. Que no se ve. Ah, perdón. Control Z, control Z. Acá no lo hice a modo de arrugas, entonces lo hice hacia abajo. Como dije, lo único que me interesaba ahí era romper la uniformidad del modelo, que no se viera plano completamente. Claro que esto ya es lo último que uno le hace al modelo para que... Pues primero porque necesita un nivel de subdivisión bastante alto para que se empiece a ver. Segundo, porque pues la idea es hacer muchas de estas cosas a mano y solo recurrir a esto cuando ya estoy finalizando, como para solucionar eso que les estaba diciendo, digamos, que no se vea que no se vea que no se vea uniforme mi modelo.
Yo prefiero jalarlo hacia afuera. Perdón, jalarlo en lugar de empujarlo. Una especie de punticos así verrugosos. Si tuviera callosidades raras. A grandes rasgos mi proceso de Sculpt podría manejarse de esta manera. Siempre puedo dedicarle más y más y más tiempo, pero pues prefiero dejar hasta acá esta parte, trabajarlo un poco más y luego hacer algún tipo de ajuste final o algo si le voy a meter algo nuevo. Pero en términos generales este es el proceso. Me falta trabajarle acá más venitas en los brazos. Estoy activándole unos filtros que ahorita grabando seguramente no me va a dejar verlos del todo, pero bueno. Entonces, a grandes rasgos, miren cómo puede ir quedando mi modelo con el proceso de Sculpt. Bien, posterior al proceso de Sculpt, pues es recomendable hacer el texturizado, entonces yo ya puedo trabajar sobre la geometría que tengo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer al revés, pero pues el pipeline lo aconsejable es trabajar primero el Sculpt y luego el texturizado. Razón por la cual a veces uno decide hacerlo de forma inversa, primero el texturizado y luego el Sculpt, por el rendimiento de máquina. Si se dan cuenta ya se está colgando un poco, pues en parte también por lo que estoy grabando, pero, pero pues para evitar eso primero se trabaja la textura en los computadores en los que se pueda colgar y por último se trabaja el esculpido. ¿Listo? Por último, ¿cómo subo y bajo de niveles? Por ejemplo, en este caso quisiera trabajar los brazos un poco más en un nivel inferior. Entonces con avanzar página y retroceder página,
con avanzar página y retroceder página, yo puedo cambiar entre los niveles. Aquí yo podría trabajar, por ejemplo, algunos detalles de las... No operarme en el layer. Listo. Unos detalles de las venitas que siento que me hacen falta. No lo hice, pero recuerden que si hay alguna geometría que les esté estorbando, pues simplemente la ocultan, ¿no? Digamos algo como esto. Si yo quiero difuminar ya la venita a la hora de entrar en la piel, pues simplemente le paso un poquito de smooth. Y tenemos cositas como esta, por ejemplo, más chéveres. También debería hacerlo en las piernas. Recuerden que las venas funcionan como ramificaciones, de igual forma. Como lo pintaba ahorita en las arrugas de la cara. Entonces tenemos algo como esto. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este proceso. Aún se puede trabajar mucho más. Se le pueden trabajar las manos, por ejemplo, no trabaje las manos, no trabaje las arrugas de las manos.
No me centré a detallar más arrugas en la cara porque pues la verdad estaba empezando a colgarse el PC, pero igual pude haber trabajado mucho más. Pero a grandes rasgos ya esto es como una muestra de lo que se puede hacer y del cómo utilizar las herramientas para esculpido en Moodbox. Espero que les sea útil y cualquier duda que tengan pues me escriben.